Román Losinski. Son las 6:15 de la mañana. Comenzamos el recorrido a través de nuestros titulares con esto que publica Mundo UR. Es que la ONU alentó este martes a Estados Unidos y Venezuela a establecer un diálogo y les ofreció sus buenos oficios, pese a reconocer que ninguna de las partes ha dado señales de querer que la organización internacional se involucre en su disputa como mediadora. Eso en Mundo UR. En AFP leemos que la cautela es la doctrina que está rigiendo a la Unión Europea y también a Alemania en lo que se refiere a la tensión que existe en el Mar Caribe, mientras Reino Unido habría dejado de compartir información de inteligencia sobre la región con Estados Unidos por temor a verse involucrados en una situación reñida con la ley internacional. Ahora, en el caso de Alemania, dice esta nota de AFP, que la postura es de llamar al diálogo, bajar la tensión y llegar a una solución diplomática. Así lo ha manifestado en las últimas semanas el portavoz del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, quien ha señalado que el gobierno federal carece de información propia para poder evaluar la actuación de los Estados Unidos. En principio, en esta situación se aplica, por supuesto, el marco del derecho internacional. Corresponde a Estados Unidos explicar cómo se interpreta este marco jurídico y cuál es la base de su actuación. Es una cita textual para Joseph Hinterseher. En confirmado, leemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, volvió a repetir, insistió, dijo que está abierto a conversar con Nicolás Maduro en medio de las tensiones que viven ambos países por el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe. Ahora, Nicolás Maduro pidió este martes a los ciudadanos serenidad absoluta, eso entre comillas, ante las que considera amenazas a Estados Unidos que mantiene este despliegue militar en el Mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La primera en confirmado, la segunda también. Y esta que sigue, lo mismo. Leemos que en medio de los ejercicios militares que está llevando a cabo el ejército de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, la primera ministra de ese país, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que Washington nunca pidió usar al país para lanzar ataques contra Venezuela. Y citan acá, Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuamos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela. Hasta allí la cita textual. Y cambiando de tema, leemos también que un grupo de familiares de detenidos por razones políticas y activistas de derechos humanos de Venezuela exigió este martes a las autoridades la atención de 90 de estos detenidos que advirtieron tienen patologías graves y sus vidas están en riesgo. Y una nota más, también la tiene confirmado, leemos que los familiares de los colombianos que siguen detenidos en Venezuela protestaron nuevamente este martes en el Puente Internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de otro grupo. En la entrada al tramo binacional lado colombiano, los ciudadanos se apostaron con pancartas para recalcar que no se han olvidado de sus parientes, quienes, según ellos, están privados de libertad sin justificación alguna. Economía. En Banca y Negocios leemos que entre enero y octubre de 2025 circularon un total de 15.632 vehículos de carga precisamente por la frontera entre Colombia y Venezuela en el norte de Santander y el estado Táchira. De esa cantidad, más de 15.000, en 10 meses Venezuela movilizó hacia Colombia un total de 2.231 vehículos con mercancía, es decir, 14,37% del transporte pesado que transitó por los pasos fronterizos frente a 13.401 gandolas con productos que envió Colombia hacia territorio nacional, acumulando 87,73% del paso. Luego, en Banca y Negocios, leemos que Delcy Rodríguez afirmó que el sector hidrocarburos, con la producción de petróleo, gas y combustible, actualmente representa 17% del Producto Interno Bruto Nacional. Rodríguez destacó que se trata de un sector en constante crecimiento tanto por alianzas nacionales como por inversiones internacionales que han permitido un alza en la producción. Por cierto, que hoy tendremos nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros a eso de las 7 de la mañana. Mundo UR nos tiene que, según Conindustria, la producción nacional mostró un crecimiento de 5,2% este último trimestre, aunque opera con inestabilidad cambiaria y con voracidad fiscal. El reporte lo tiene Daniela Rojas. Conindustria presentó la nueva encuesta de coyuntura correspondiente a este último trimestre del año, que reportó un crecimiento de 5,2% al compararlo con el mismo periodo de 2024. De acuerdo con el reporte, la volatilidad cambiaria y la inflación siguen erosionando la planificación de las empresas, encareciendo los costos y limitando la inversión. Tito López, presidente de Conindustria. Cuando vamos a lo que viene siendo la capacidad utilizada, está en 48,9%. No se veía este tipo de número desde el primer trimestre del año 2014. Por eso nosotros siempre hacemos la observación que si tuviésemos
más políticas públicas dirigidas a todo lo que es la armonización macroeconómica, también en incentivos fiscales, parafiscales, etcétera, nosotros pudiéramos estar muy por encima de ese 48,9% en el sector industrial. El estudio, basado en datos de los industriales, demuestra que en medio de la situación económica, el sector opera muy por debajo de su potencial, aunque los sectores farmacéutico, madera y papel reportaron crecimiento en contraste de maquinaria y equipos eléctricos que registraron una caída de casi 24%. Tito López, presidente de Conindustria. Tienes la brecha cambiaria, que es uno de los factores que afecta más hacia el sector industrial, aunque la brecha se ha ido cerrando por la utilización de todo lo que viene siendo USDT y criptomonedas, eso debería impactar en todo lo que corresponde a inflación, ¿no? Debería ir bajando poco a poco. Por otro lado, las grandes empresas del país se mantienen con un crecimiento superior al 10% para el cierre de 2025. Hablemos de inmuebles. En Banca y Negocios leemos que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, indicó que hay zonas en el país en las cuales el metro cuadrado ha reportado un leve incremento de precio y que son localidades en las cuales los valores de los inmuebles se han potenciado. Estas zonas, según explicó González, son principalmente Caracas, sobre todo en la zona norte de la capital, Lechería en Anzoátegui, Valencia en Carabobo y Barquisimeto en el estado Lara. No obstante, destacó que este incremento en el precio no es determinantemente importante y se produce principalmente por la migración interna que ocurre en el país. Pero es que el presidente de la Cámara Inmobiliaria, en este caso Metropolitana de Caracas, Fernando Di Jerónimo, informó que el uso de criptomonedas en operaciones inmobiliarias es legal en Venezuela, aunque aún se espera la publicación del reglamento operativo que establezca los procedimientos específicos para su aplicación. Nota de contrapunto. Di Jerónimo destacó que las principales ventajas de las criptomonedas en el sector son la velocidad, seguridad y versatilidad, ya que las transacciones pueden concretarse en instantes, agilizando procesos de compraventa. Sin embargo, advirtió que existen riesgos relacionados con la trazabilidad de los fondos y la posibilidad de operaciones mal manejadas. Innovar, dice, no significa improvisar. Y en finanzas digital, leemos que el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, alertó este martes sobre lo complejo que se vislumbra el escenario económico venezolano para finales de 2025. Destacó que la incertidumbre geopolítica y la limitada oferta de divisas ejercen una presión insostenible sobre el tipo de cambio y el poder adquisitivo de la familia venezolana. Oportuno recordar que tendremos a Asdrúbal Oliveros a eso de las 7:10 de la mañana. Salud. En Mundo OR leemos que en Monagas al menos 70% de los ingresos al servicio de neonatología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín son prematuros. El reporte es de Johnny Moisés Ulloa. La jefa de neonatología del Hospital Central de Maturín, doctora Lisbeth Soto, indicó que la situación es debido a que algunas madres no se realizaron un buen control durante el embarazo. Martes, 2 de la tarde. Pero es una estadística alta los nacimientos prematuros del estado y a nivel mundial también. Mira, el 70% de los neonatos que nosotros tenemos en el servicio son prematuros. No se controlan las infecciones que normalmente adquieren una embarazada durante el proceso de gestación. Y bueno, lamentablemente el bebé busca manera de nacer. Asimismo, la especialista destacó que la mayoría de los casos son por preeclampsia con signos de severidad. Que es el aumento de las cifras tensionales por la mala alimentación, no se toman las vitaminas y bueno, más o menos como un 80% son esas causas y el otro 20%, bueno, porque Dios lo decide así o porque la mamá tuvo un accidente, se cayó, recibió una noticia. La jefa del servicio de neonatología del principal hospital de la entidad, Lisbeth Soto, además precisó que actualmente tienen a 9 bebés en terapia intensiva y 11 en cuidados intermedios. En confirmado leemos que la Cruz Roja Venezolana llevó a cabo entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre una jornada integral de apoyo y atención a la comunidad de Apartaderos en Mérida. El presidente de la institución, Luis Manuel Farías, explicó que esta localidad permaneció aislada durante varias semanas debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de julio y agosto, lo que hizo necesaria la activación de equipos técnicos y humanitarios para atender las necesidades más urgentes de la población. Y en Crónica 1 leemos que migración y pobreza aceleran deterioro cognitivo en adultos mayores desamparados. Especialistas apuntan a que la diáspora venezolana dejó a muchos adultos mayores sin el apoyo familiar para tareas cotidianas como la gestión de citas médicas, compra de alimentos o cuidados de emergencia. Esto se traduce en cuadros de ansiedad, rabia, impotencia, depresión. Sugieren la creación de redes de acompañamiento para promover el cuidado colectivo. Sucesos. Esto para cerrar. En Mundo OR leemos que en el estado Mérida serán sancionados con el pago de 3.000 a 10.000 unidades tributarias las personas que incurran en la extracción, comercialización,
transporte y aprovechamiento de musgo, helechos, barba de palo y otros elementos que suelen utilizarse para la elaboración de pesebres de Navidad. El reporte lo tiene Jade Delgado. Como cada año, la campaña es impulsada por el Ministerio de Ecosocialismo, apoyados en la Gaceta Oficial 4305 publicada el año 2013, la cual prohíbe la extracción y comercialización de algunos elementos naturales de ríos, quebradas y bosques. Jaber Castillo, director del Ministerio de Ecosocialismo en Mérida. A orientar para el aprovechamiento de estos elementos fundamentales, y el que expenda o el que vende este tipo de elementos y llegue a fiscalización no esté ausente, porque ya se les está avisando. Está haciéndose esta campaña importante de que no está permitido la venta ni la extracción de este material, lo que es musgo, lo que es barba de palo, para la elaboración de pesebres y la práctica de otras costumbres durante la temporada decembrina. Invitó a las personas a utilizar otro tipo de materiales. Llamados a nuestros merideños y merideñas a la conciencia, a utilizar medios alternativos para realizar estos pesebres. Desde el Ministerio de Ecosocialismo hacen un llamado a denunciar a quienes hagan caso omiso de esta normativa que tiene como propósito conservar y proteger la biodiversidad. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar este recorrido internacional en Sudamérica. Lo vamos a tener que interrumpir para ir a la pausa, para ir al corte comercial, pero comencemos con nuestra región. En EFE leemos que 8 militares y un policía acusados de planear el asesinato del actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y otras autoridades fueron declarados culpables en un proceso vinculado al juicio que el exmandatario Jair Bolsonaro, o en el que el exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel. Eso en Brasil. Ahora las autoridades de Colombia revelaron más casos de menores muertos en bombardeos militares recientes, con lo que la cifra ascendió a 15 fallecidos desde agosto, en unos operativos que generan fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro. Ahora, los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean estrictamente necesarios, según afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Luis Carlos Córdoba, en este caso titular de EFE. Donde también leemos que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este martes que su país tiene que cambiar la relación con Chile ahora que mantiene un diálogo abierto con su homólogo Gabriel Boric, sin dejar de lado la lucha de ese país de Bolivia por el acceso soberano al mar. Y en Argentina se registraron incendios forestales que han afectado más de 60 hectáreas en el sur del país. El reporte es de Carlos Iván Suárez. Argentina enfrenta nuevamente incendios forestales en la Patagonia. Según los primeros informes oficiales, habría iniciado por el irresponsable arrojo de cenizas calientes, una situación que se agravó por las ráfagas de vientos que superan los 80 kilómetros por hora y facilitaron que las llamas se propagaran con rapidez. Este martes había focos en distintas localidades de la provincia de Chubut al sur del país, difíciles de controlar, que complicaron la tarea de los más de 180 brigadistas. El fuego que se había reportado la tarde del lunes ya afectó a más de 60 hectáreas en la localidad de Puyén, ubicada al noroeste de Chubut. Apenas hace una semana, las provincias de Chubut y Río Negro declararon la emergencia ígnea por un año, una decisión que prohíbe encender fuego al aire libre y establece régimen estricto de sanciones económicas y acciones penales por responsabilidades de provocar incendios. Vamos a ir a la pausa. Antes de ello, algunos mensajes publicitarios, algo de buena música y volveremos ya de lleno con el resto de los titulares internacionales en otras regiones del planeta y los deportes también. Antes hablemos de Grupo San Simón en publicidad. Grupo San Simón invierte en educación, salud y programas de alimentación en las comunidades donde opera. Miles de familias se benefician de sus iniciativas, fortaleciendo el tejido social y creando oportunidades duraderas. Cada producto elegido por los consumidores lleva en sí el compromiso con el bienestar socialmente responsable. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y Conexos continúa su camino desde hace 3 décadas y media, interconectando estratégicamente a los venezolanos con otras redes, satisfaciendo las necesidades del mercado. De hecho, Conexus con su red se destaca como la mejor empresa de servicios de banca electrónica del país, resaltando su excelente servicio y el equipo humano que la conforma. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y se acercan las fiestas, pero tus espacios, ¿están listos para recibirlas? Porque Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina, tu espacio comercial y en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores, deck WPC, wall cladding, grama, follaje artificial, todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Los Ruices y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran.
Y NutriClara es una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo. Y no es solo para atletas de gimnasio, es para ti, que cargas bolsas, corres detrás de los niños, subes escaleras, enlazas reuniones sin parar. Para el verdadero atleta de lo cotidiano. ¿Qué tiene NutriClara? Pues los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo. Y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa, la que más te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Vienen 2 presentaciones, 10 y 16 porciones. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y cierro con este mensaje de Gama. Santa estacionó, sí, su trineo en Gama y sí va a visitar las sucursales hasta el 5 de diciembre. Tienes que conocer la ruta en @SomosGamaBE y acércate para disfrutar ese momento tan especial lleno de alegría, de emoción. No olvides que vas a poder entregarle tu carta directamente a Santa. Siente la Navidad como en casa. Es Gama, de tu lado siempre. 6:31 minutos de la mañana, Extreme y el tema More Than Words. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Arenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos. En Éxitos en Publicidad, les quiero hablar de Farmatodo porque llegó la época más hermosa, llena de luz. Tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar, porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesitas para consentir a tu gente y celebrar. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y vamos a hablarles de Osole también. En esta Navidad las hallacas se hacen con Mari y Osole, ¿sí? Y es que con la harina de maíz Mari y el nuevo guiso para hallacas de Osole, hacer hallacas es ahora más fácil. Y explico cómo. Tienes que asistir al Tour de la Hallaca, show de cocina de alimentos Mari y Osole, en el que vas a poder aprender cómo preparar hallacas con el auténtico sabor de la Navidad, con la harina de maíz Mari y el nuevo guiso para hallacas de Osole. Atentos a las redes sociales de Mari, @alimentosmari.be, y Osole, que es @osole_foods, para conocer fecha y lugar de la próxima parada de este maravilloso Tour de la Hallaca. Con Mari y Osole, hacer hallacas ahora es más fácil. Y hablemos también de Fospuca. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Con la compra de cualquier producto en Tiendas Montana podrás ganarte un carro, celulares, tabletas, televisores inteligentes. Tiene más de 100 tiendas en todo el país con todo lo que necesitas para renovar tu casa y además ganar los mejores premios. Porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026. Ciertas condiciones aplican. Y voy a cerrar con este mensaje de Plumrose. En cada mesa navideña hay un sabor que nos une, el sabor del jamón planchado Plumrose. Su aroma, su textura y ese toque especial que solo Plumrose sabe dar hacen que cada bocado sea un recuerdo inolvidable de nuestras tradiciones. Esta Navidad celebra con el auténtico jamón planchado Plumrose porque la Navidad sabe a Plumrose.
Lecturas informativas. Con Román Losinski. 6:42 minutos de la mañana. Retomando nuestros titulares internacionales, leemos en AFP que un grupo especial del FBI de los Estados Unidos llegó a Guatemala para apoyar en la recaptura de varios líderes de la pandilla Barrio 18, fugados de una prisión en octubre, escape que hizo estallar una crisis de seguridad en el país, según informaron ambos gobiernos. Norteamérica. Pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó un posible ataque de Estados Unidos en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense Donald Trump. En las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. El gobierno del presidente Trump propuso otorgar a los funcionarios de migración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser una carga pública, con lo que revive una de sus políticas migratorias más controvertidas de su anterior administración. Eso en F. En Reuters leemos que una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis al concluir que el gobernador Bill Lee se extralimitó en su autoridad constitucional al enviar tropas a la ciudad. Y un juez federal bloqueó el uso de un nuevo mapa electoral en Texas aprobado por la legislatura estatal que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año. En Mundo R leemos que con 427 votos a favor y 1 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los llamados archivos Epstein. El reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. La propuesta, impulsada de forma bipartidista por el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, ordena al Departamento de Justicia desclasificar y publicar todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, registros de investigación, comunicaciones internas y cualquier archivo que pueda arrojar luz sobre su red de vínculos y las circunstancias de su muerte bajo custodia federal en el año 2019. El caso Epstein ha generado años de presión pública debido a los nombres de alto perfil asociados a sus actividades y a las múltiples dudas sobre la supervisión en la cárcel donde falleció. En medio de este escrutinio, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, rechaza haber bloqueado el proceso para proteger al presidente Donald Trump. Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto pasa ahora al Senado, donde su futuro dependerá del nivel de apoyo bipartidista y la disposición de los líderes de someterlo a votación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de, precisamente, Jeffrey Epstein. Y el presidente Trump defendió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 de Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post. Medio Oriente. Pues resulta que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aseguró que le gustaría unirse a los acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, pero lo condicionó a que exista un camino claro que garantice la creación de un Estado palestino. Y en France 24 leemos que luego de que el plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza recibiera el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de noviembre, los actores del conflicto en Medio Oriente reaccionaron. La ministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Agabekian, calificó la aprobación como un primer paso para la paz, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu aseguró que el plan de Trump conducirá a la paz y a la prosperidad, dijo en el enclave. Por su parte, Hamas rechazó el establecimiento de una fuerza de estabilización internacional, argumentando una pérdida de soberanía de los palestinos. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. En F leemos que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó en un comunicado que más de 13.000 familias palestinas se han visto afectadas por las intensas lluvias
registradas durante el fin de semana en la devastada ya Franja de Gaza. Y al menos 13 personas murieron y un número indeterminado de ellas resultaron heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, ubicado en la ciudad meridional de Sidón, sin que por el momento se sepa quién era el objetivo de la acción. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó de histórica la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de esa resolución basada en el Plan para Gaza propuesto por Estados Unidos e instó a la necesidad de un diálogo más intenso entre israelíes y palestinos. Y de Europa Press, quiero leer que la Comisión Europea organizará este jueves una reunión del Grupo Internacional de Donantes para Palestina con el que busca movilizar apoyo político y financiero internacional para la autoridad palestina en línea con el respaldo europeo a la solución de 2 estados. Europa. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometieron a ayudar a Europa en la carrera por la inteligencia artificial y liberar el continente de su dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Esa es una nota de AFP. En Europa Press, leemos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España movilizará 817 millones para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, de los que 615 millones se destinarán a brindar apoyo militar y otros 200 millones para respaldar la reconstrucción del país. Guerra en Ucrania. En AFP leemos que el primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó a Rusia de estar detrás del sabotaje registrado entre el 15 y el 17 de noviembre en la línea ferroviaria Varsovia-Lublin, clave para el envío de ayuda a Ucrania. Según explicó ante el Parlamento, los autores serían 2 ciudadanos ucranianos que operan y colaboran desde hace tiempo con los servicios rusos. Europa Press sostiene que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó que la entrega francesa a Ucrania de hasta un centenar de aviones de combate Rafale vaya a cambiar la situación en el campo de batalla, un argumento ya esgrimido por Moscú para restar importancia al envío de arsenal bélico a Kiev, pero sí aumentará el militarismo. Europa Press. En F leemos que Estados Unidos autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot por un valor de $105 millones, según informó el Departamento de Estado. Y el gobierno de Rusia anunció este martes nuevos avances territoriales dentro del marco de su invasión a Ucrania, con la toma de otras 2 localidades en las provincias de Kharkov y Dnipropetrovsk. En otros temas, y ya para cerrar, 2 titulares más. Uno es de AFP. Corea del Norte advirtió que la futura construcción de submarinos de propulsión nuclear por parte de Corea del Sur desencadenará inevitablemente un efecto dominó nuclear en la región en su primera reacción pública a los recientes acuerdos en materia de seguridad y comercio anunciados por Seúl y Washington la semana pasada. Eso en AFP. Cierro con France 24. Las tensiones entre China y Japón parecen agravarse tras una reciente reunión diplomática entre ambos países. El tono entre las 2 potencias se deterioró después de los comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió una posible respuesta militar ante cualquier acción de Beijing contra Taiwán. Según la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, lo dicho por la jefa del gobierno nipón ha dañado de raíz la base política de los lazos bilaterales y ha tenido un impacto extremadamente grave. Estas declaraciones perjudican fundamentalmente los fundamentos políticos de las relaciones chino-japonesas y su naturaleza e impacto son extremadamente graves, suscitando la indignación y la condena del pueblo chino. Son ahora las 6:50 de la mañana, cerrados los titulares internacionales. Permítanme compartir en publicidad algunos otros mensajes como este, por ejemplo, de Grupo Leti, que tiene una nueva solución para la tos alérgica, Lexin, con su fórmula de Ambroxol más loratadina, proporciona al paciente un efecto dual contra la tos alérgica. Lexin está disponible en tu farmacia preferida. Recuerda, para la tos alérgica, Lexin es la solución. Lexin es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Y ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el Casillero Internacional Zoom disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de los camiones Fotón. Si tu empresa necesita una flota confiable, piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana y pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre estará operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de KFC. El mejor pollo del mundo está al alcance de todos, solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos o con la familia la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer.
Piezas de pollo, popcorn, strips, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Los puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país, también por delivery. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Y cierro hablándoles de Alimentos Mari. En esta Navidad, las hallacas se hacen con Mari y Ozole. Y es que con la harina de maíz Mari y el nuevo guiso para hallacas de Ozole, hacer las hallacas ahora es más fácil. Y te explicamos cómo acá. Asiste al Tour de la Hallaca, el show de cocina de Alimentos Mari y Ozole, en el que podrás aprender cómo preparar hallacas con el auténtico sabor de la Navidad con la harina de maíz Mari y el nuevo guiso para hallacas de Ozole. Atentos a las redes de Mari, @alimentosmari.be y la de Ozole, @ozole_foods, para conocer la fecha y el lugar de la próxima parada de este maravilloso Tour de la Hallaca. Con Mari y Ozole, hacer hallacas ahora es más fácil. 6:53 minutos. Vamos a colocar algo de buena música. Puede ser esto que lo presenta Valdemaro Martínez. Caramelos de cianuro interpreta Encuentro de Generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. La gloria de competir.
Deportes con Román Losinski. Son las 6:57 minutos de la mañana. En Deportes vamos a hablar de baloncesto. Para comenzar, Mundo OR nos tiene que un total de 23 jugadores componen la lista de la Selección Nacional de Baloncesto para la primera ventana del torneo clasificatorio al Mundial Qatar 2027, según anunció la Federación Venezolana de Baloncesto. Destacan los nombres de los conocidos Windy Graterol, Néstor Colmenares, David Cuyán, así como piezas de la talla de Joaner Sifontes, Franger Pirela y Fabrizio Pugliati. La nota es de Mundo OR. Y en fútbol, Venezuela perdió 2-0 su amistoso contra Canadá en el Chase Stadium de Florida. Algunos resultados de eliminatorias europeas también los tenemos acá. Jornada, por cierto, o de empates o de goleadas. 7-1 ganó Rumania a San Marino. Empataron 0-0 Bielorrusia y Grecia. 2-1 ganó Bulgaria a Georgia. España empató 2-2 con Turquía. Suecia 1-1 con Eslovenia. Gales impuso 7-1 a Macedonia. Kosovo empató con Suiza 1-1. 7-0 terminó el partido Bélgica-Liechtenstein. 1-1 el de Austria-Bosnia-Herzegovina. Y Escocia terminó ganando 4-2 a Dinamarca. Ahora, el repechaje intercontinental se va a jugar entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. Será la última oportunidad para 6 selecciones de asegurar un lugar en la Copa del Mundo. El ranking FIFA será clave. Los cabezas de serie hoy serían Irak y República del Congo. Bolivia y Nueva Caledonia irán al bombo 2 y deberán jugar las semis. El sorteo para saber el camino que tendrá cada selección se va a realizar el jueves 20 de noviembre, es decir, mañana al mediodía desde Zurich, en Suiza. Y Mundo OR nos tiene que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en que la compra de un boleto, de una entrada para la Copa del Mundo de la FIFA, no garantiza a los extranjeros obtener la visa para ingresar al país, pero sí le asegura tener mayor agilidad en los respectivos trámites migratorios. Y el diario AS nos tiene que la audiencia de Barcelona ha ordenado investigar al presidente del Barça, Joan Laporta, y al vicepresidente Rafael Yuste a raíz de la querella por estafa que presentó una mujer tras haber perdido los 100.000 euros que invirtió en sociedades vinculadas a ellos. En un auto al que ha tenido acceso EFE, la audiencia ordena reabrir la causa, que archivó en su día el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona y practicar las diligencias necesarias para determinar si la inversora fue víctima de un negocio criminalizado. Béisbol. Resultados de ayer. Hubo doble jornada, Lara Caracas, uno por un partido que había quedado pendiente y otro el de la jornada. En ambos casos ganó Lara, 5-1 un juego, 5-4 el otro. Magallanes perdió para seguir en la racha, sí, Magallanes perdió ante Anzoátegui 4-3 y Margaritas impuso 13-7 al Zulia. ¿Cómo queda la tabla? Empecemos de abajo hacia arriba. Magallanes de último, como ya es costumbre. Luego de arriba hacia abajo. Primer lugar para Zulia, sigue Anzoátegui, Aragua, luego Margarita, Lara, Caracas y La Guaira justo antes de Magallanes. Por cierto, el venezolano Gleyber Torres se mantendrá en Tigres de Detroit para la temporada 2026 de Grandes Ligas después de aceptar la oferta calificada que le hizo el equipo. En tenis, la victoria del belga Sissou Bergs ante el francés Arthur Rinderknecht en el segundo partido de los cuartos de final de la Copa Davis selló el acceso de Bélgica a las semifinales y la eliminación de Francia. Y cierro con Fórmula 1, Zak Brown, jefe de McLaren, dice: el piloto con más concentración que he visto es Fernando Alonso. Me arrepiento de no haberle dado un buen coche, un buen vehículo. 7 en punto de la mañana. Inmediatamente luego de la pausa, después de la pausa, estaremos conversando con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica de esta semana. Y un poquito más tarde, eso a las 7:40 minutos, estaremos conversando con Raymond Horta. Estaremos hablando, de hecho, del uso de inteligencia artificial para recrear imágenes de personas desaparecidas luego de muchos años, cómo se verían hoy y tratar de dar con ellas. Eso para luego dar paso a nuestra rocola a partir de las 8 de la mañana con Guido Melillo. Les dejamos con algo de buena música. Puede ser esto de Police y de Do de Da Da Da. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.